Buen día a todos los presentes. Sanipes les da la bienvenida al taller denominado Habilitación Sanitaria de Centros de Producción Acuícola, su importancia y las acciones realizadas a fin de acortar las brechas del informalismo sanitario, el cual estará a mi cargo. Soy el ingeniero Raúl Marañón de la Cruz, de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones de Sanipes. Una de las funciones y objetivos que trabaja diariamente Sanipes es que nuestros administrados, ustedes, obtengan la habilitación sanitaria de sus centros de cultivo. Para ello, ahondaré en la importancia y la incidencia que tiene para la economía de los productores acuícolas y para el país mediante la comercialización de sus productos tanto en mercados internos y externos, el procedimiento de habilitación, y hablaré asimismo las acciones que venimos desplegando para cortar la brecha para la formalización y simplificaciones administrativas que hemos puesto en marcha. Como decíamos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la habilitación sanitaria de centros de producción acuícola, importancia, las acciones realizadas con fines de minimizar la brecha del informalismo. El primer tema que tocaremos es justamente la importancia de la habilitación sanitaria de los centros de producción acuícola. ¿Qué vemos a la derecha? Vemos una lonja, un lugar donde se comercializa pescado, y en la parte de abajo un centro de cultivo. La FAO ha comentado con respecto a la pesca y acuicultura que se prevé un incremento en el consumo y el comercio, aunque a ritmos lentos. Al 2030 se prevé que el 90% de toda la producción de animales acuáticos se incremente más o menos un 15% sobre los valores que tenemos al 2020. Eso supondrá un incremento per cápita anual que debe modificarse de 20,2 a 2020 a 21,4 al 2030, más o menos, y seguramente esos números van a cambiar en razón a los eventos mundiales que todos conocemos. La demanda y el suministro de alimentos acuáticos va a incrementarse a nivel mundial. África se prevé que pueda tener una disminución en este tema, pero lo que en general preocupa a todos es el tema de la seguridad alimentaria. Significa proveer de alimentos en la cantidad, en la calidad y cuando la población lo requiera. Llamo la atención a ustedes, por favor, sobre este cuadro de FAO desde el 2022 en una publicación que han realizado ellos con respecto a la proyección que hacen la producción mundial 1980 a 2030. Si se observa, tenemos estas dos de aquí arriba, que es la pesca de captura total y pesca de captura total para consumo humano, y la de inferior, está en color azul o morado, es la acuicultura para consumo humano. Como observarán, estas dos líneas, estas dos gráficas de la gráfica, se observan más o menos constantes y asintóticas en el tiempo. Y sabemos que esto se realiza por varios motivos, o varias razones las que lo producen. Entre ellos, que algunos caladeros ya están plenamente explotados, otros lamentablemente sobreexplotados, y que los gobiernos generan una serie de medidas para lograr que la pesca sea sustentable en el tiempo, tales como vedas y otros, de tal manera de extraer una cantidad más o menos permanente a efectos de no perjudicar al stock. Sin embargo, las poblaciones siguen aumentando y siguen requiriendo proteína de calidad. Aquí vemos en esta curva que justamente la actividad acuícola viene incrementándose sustancialmente en las proyecciones. Uno podría decir, ok, esto es proyección. Sí, es cierto. Pero podemos pasar a la siguiente lámina. FAO cada 2 años, esta es una publicación del 2020, el próximo año 2023 deberá corresponder a la 2022, antes una publicación bianual, es la producción mundial de pesca y captura, tanto de captura y acuicultura. Si observamos esta data desde 1950 hasta el 2018, si observamos este cuadro, esta lámina, aproximadamente hasta la década del 80, estas actividades, la pesca de captura de aguas marinas, acuicultura de aguas continentales y acuicultura de aguas marinas, iban más o menos similar. Sin embargo, en la década de los 80 hay un quiebre. Las actividades de pesca y captura tienden a hacerse más asintóticas, ¿correcto? Mientras que la acuicultura
comienza a incrementarse sustancialmente. Esto con respecto a la pesca de captura, por lo que ya hemos conversado hace un instante, el tema de caladeros plenamente explotados, la ordenación pesquera a efectos de que los recursos puedan mantenerse en el tiempo, pero la demanda de comida sigue existiendo. Hemos salido de una pandemia y nuestros hábitos han cambiado definitivamente. Gente que probablemente mudaba de ropa, autos, relojes u otros, a una velocidad determinada, ahora lo tiene que hacer menos porque muchas economías personales han sido mermadas. Sin embargo, el ser humano va a tener que seguir alimentándose. Y justamente la acuicultura es esa fuente de proteína de calidad que puede brindar al mundo la alimentación pertinente. China, uno de los mayores productores a nivel mundial, es uno de los países que va liderando este tren al cual los peruanos, a través de las actividades de acuícolas que venimos realizando, no podemos ni debemos dejar de pasar. ¿Cuál es la expectativa de cualquier consumidor? Ok, hay una demanda de alimentos, hay un requerimiento de alimentos, pero ustedes, yo, como consumidor, ¿qué es lo que esperamos? Antes que nada, creo un alimento de calidad, un alimento, esperamos siempre, que sea en la cantidad y oportunidad necesaria, y un alimento que no nos haga daño, ni a mí ni a mi familia. Es decir, un alimento que sea inocuo. ¿Y qué es la inocuidad? El Códice Alimentario define la inocuidad como la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor si éste lo consume de acuerdo al uso al cual se le destina. En este marco de la búsqueda de la inocuidad alimentaria va el tema de la habilitación sanitaria, y lo vamos a ver en un instante, porque lo que se procura a través de toda la cadena es justamente garantizar al consumidor final un alimento inocuo, un alimento que no le vaya a hacer daño ni a él ni a su familia. Y esto hay que evidenciarlo a lo largo de toda la cadena productiva, desde el cultivo, que cerramos aquí, el embarque, el transporte y finalmente el procesamiento y posterior comercialización del producto. De tal manera que cada uno de los actores cumpla con la parte que le toca a efectos de garantizar en este gran marco que se está trabajando y se está entregando siempre alimentos inocuos. Nosotros en este momento nos encontramos en esta parte de la cadena, la de la producción de alimentos. En este marco, la habilitación sanitaria es un título habilitante emitido por Sanipes que se obtiene a través de un procedimiento por el cual la autoridad sanitaria verifica que el diseño, construcción, equipamiento y las condiciones operativas de, en este caso, un centro de producción acuícola, cumple con todos los requisitos señalados en la norma sanitaria vigente. Así pues, la habilitación sanitaria va a descansar en dos grandes bases. Por un lado, el Manual de Buenas Prácticas Acuícolas y por otro lado, el Manual de Higiene y Saneamiento. La operación de ambos va a permitir a un cultivo gestionar eficientemente su actuar del día a día. Por ende, en el momento que solicite la habilitación sanitaria, podrá obtenerla. Asimismo, cabe recalcar que el Decreto Supremo 002-2020 produce indica que toda la infraestructura AMIPE y AMIGE debe contar con habilitación sanitaria. ¿Cuáles son las ventajas de esta habilitación sanitaria? ¿Cuál es la ventaja para mí como cultivo, la ventaja para el país, la ventaja para los mercados? Saber dentro de la cadena que ya vimos hace un instante que un centro de producción se encuentra habilitado. Primero, garantizar un alto nivel de calidad sanitaria de los alimentos. En la medida que el centro acuícola, que el centro de producción acuícola hace efectivo el tema de sus buenas prácticas acuícolas, va a garantizar que lo que produce va a ser de óptima calidad. Consolida la imagen y credibilidad de la empresa frente a los consumidores, tanto locales como extranjeros, porque el hecho de contar con un protocolo de habilitación sanitaria significa que ese centro de producción cumple con la normativa sanitaria vigente y se preocupa por lograr siempre alimentos inocuos. Por lo tanto,
qué mayor tranquilidad para mí como consumidor saber que el producto que voy a consumir viene de un área, de un centro que se encuentra habilitado. Contribuye a la reducción de costos y disminución de pérdidas y un aumento de productividad. Mi manejo eficiente de mi centro de cultivo tiene obviamente una incidencia en mis costos. Un ejemplo, yo de acomedido puedo pensar que la limpieza de las oficinas, por ejemplo, debo utilizar una solución clorada de 300 ppm, ¿no? Porque quiero que quede brillante y que no haya absolutamente ningún rastro de bicho alguno por ahí, ¿no? Pero sabemos que para una oficina no necesitamos una solución clorada de esa potencia, de esa concentración. Y eso obviamente está en mis manuales, de tal manera que yo, operador, sé con qué concentración debo trabajarla y puedo ser alguien muy buena gente, alguien muy inspirado, pero si no tengo en cuenta esos criterios, finalmente, repito, va a incidir en el tema de costos. Puedo meter X peces a mi centro de cultivo por jaula porque no, tengo pocas jaulas y tengo que meter la mayor cantidad de peces que tenga. Pero eso va a significar luego hacinamiento, estrés, y sabemos que el estrés es la puerta de entrada, la gran ventana para que puedan ingresar una serie de enfermedades a mi cultivo. Si llevo un programa de buenas prácticas acuícolas, sabré que eso no debo hacerlo. Entonces, repito, tiene incidencia en los costos con los que opero en mi centro de producción. Hay una mayor conciencia de la labor y producción y la importancia del papel en la empresa de los trabajadores. Y aquí me detengo un ratico. Es importante que desde la persona de mayor cargo en la empresa hasta la persona aparentemente de menor cargo o responsable en la empresa, todos hagan suyo los manuales de buenas prácticas, los manuales de higiene y saneamiento, que como decíamos son los pilares en el momento de la auditoría para luego tener la habilitación sanitaria. Solo en la medida en que todos hagamos nuestro, hagan suyo el procedimiento o los procedimientos, podremos gestar eficientemente nuestros centros de cultivo. Cometemos el error a veces, estimados participantes, de prepararnos solamente para la auditoría, por ejemplo, y luego pase lo que pase. Y ese pase lo que pase nos genera luego una serie de costos, pérdida de visión de la empresa, pérdida de credibilidad de la empresa. Por tanto, repito, es importante hacer conciencia, siendo el ejemplo definitivamente de los jefes de calidad, de los jefes de producción, del gerente mismo, que es el primero que ingresa al cultivo con botas, protegido y no con zapatillas, nada más, para que todos viendo eso vayan haciendo suyo lo que tenemos que hacer en el centro de cultivo. Igualmente, la habilitación sanitaria es la garantía de que el centro cumple con todos los requisitos y condiciones que exige la norma sanitaria. Si se le ha entregado un protocolo de habilitación sanitaria a un centro, es porque ese centro cumple con la normativa sanitaria. Y este cumplir con la normativa sanitaria, repito, es para el bien del centro de cultivo, para el bien de mi país y para el bien de los mercados a los cuales yo voy a acceder. Por tanto, debe ser un tema de conciencia permanentemente poner en aplicación estos programas. Les comento una anécdota que está totalmente fuera, pero quizás pueda servir. Cuando yo hacía quinto de media, ya hace muchos años de esto definitivamente, teníamos un sacerdote, el padre Núñez, que nos enseñaba religión, recuerdo muy bien a nivel del propedéutico del seminario, y filosofía lógica, filosofía y lógica. Hasta ahora, cuando conversamos con los compañeros del colegio, lo recordamos muy bien. Lunes, miércoles y viernes, filosofía y lógica. Martes y jueves era religión. Pero ¿cuál era el mecanismo del padre Núñez para enseñar? Lo que él hacía el día lunes, el miércoles estaba tomando examen. Había un cuaderno de exámenes, justamente. Los 5 primeros minutos de la clase era el examen. 2, 3 preguntas. Respondía uno en el cuaderno y se lo entregaba y lo calificaba. Y así fue todo el año. ¿De qué nos sirvió? De que al año siguiente, que muchos postulábamos a la universidad, prácticamente no tuvimos que estudiar nada de filosofía y lógica, porque lo teníamos tan fresco que no era necesario recordarlo, básicamente. En la medida que un centro de cultivo día a día hace suyo los procedimientos y los lleva a cabo, es capaz de detectar los errores, corregirlos y seguir avanzando.
El protocolo de habilitación sanitaria también es la garantía de que un establecimiento se encuentra bajo un programa de control oficial de la autoridad competente, de SANIPES, puede facilitar la comercialización interna y la exportación. Ya muchos centros en el país, centros, cadenas, solicitan que los productos vengan de una zona, un centro que cuente con habilitación sanitaria, y para la exportación, con mayor razón, en el marco de que este documento da la tranquilidad a los compradores de que viene de un centro que esté monitoreado, de un centro que cumple con las normativas sanitarias pertinentes y que por tanto ese producto que voy a comercializar no va a significar daño alguno para la población o grupos que van a consumir o comprar el producto en mi establecimiento. Por lo tanto, puede significar oportunidades de mejores mercados y de mejores precios. Y estamos claros que este elemento está a su vez alimentado por varios temas, ¿no? Costos, oportunidad, cantidad, competencia y otros. Pero definitivamente nos pone más en vitrina que a otros. A pesar de todo ello, y dadas las condiciones probablemente en las que viene viviendo el país, existe una brecha sanitaria. Hay una brecha entre el conjunto de derechos otorgados por la autoridad competente, bien para concesión, bien para autorización, y el número de centros que cuentan con habilitación sanitaria. El que vemos aquí más o menos. Y la pregunta clave está, ¿qué acciones venimos desarrollando para poder disminuir esta brecha entre los centros que tienen derecho y los centros que están habilitados sanitariamente? El 2021 y parte de este año 2022, a través del proyecto PENIPA, logramos como Sanipes financiar dos subproyectos. El subproyecto EXFOCA 001, denominado Fortalecimiento de la Gestión para la Habilitación Sanitaria de Centros de Producción Acuícola en la región Puno. Mediante la ejecución de este subproyecto, se benefició a 180 centros de producción acuícola en la región Puno, quienes finalmente obtuvieron su protocolo de habilitación sanitaria. El otro subproyecto que se trabajó fue el SFOCA 002, que se denominó Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de los operadores de centro de cultivo de la selva peruana para el cumplimiento de la normativa sanitaria. En este proyecto se logró habilitar a 84 centros de producción acuícola. Este proyecto se desarrolló en parte de la selva peruana, donde se beneficiaron productores de Madre de Dios, productores de Iquitos, de San Martín, de Huánuco, además. ¿En qué consistieron estos subproyectos? El FOCA 001, igual en realidad que el FOCA 002, abordó temas de capacitación a los productores, componentes nacionales e internacionales, donde se abordaron temas desde producción, exportación, enfermedades, monitoreo de agua, fiscalización sanitaria. A estos productores previamente calificados, a quienes para poder participar del proyecto tenían que contar con tres cosas importantes, necesarias y que no se podían obviar definitivamente. Uno, tener el derecho acuícola, en este caso emitido por la DIREPRO Puno. Segundo, contar con infraestructura en tierra, para almacenes de alimento, combustible, etcétera, y contar con infraestructura en agua y producto, llámese en este caso trucha. A estos amigos se les evaluó y se procedió con el proyecto a hacerles el levantamiento de planos y la elaboración de los manuales de buenas prácticas de higiene animal. Adicionalmente, se hicieron inspecciones orientativas. ¿Qué significaba esto? Que si bien es cierto, en el salón de clases ellos ya habían aprendido cómo tendría que estar su centro de cultivo, cómo deberían estar las infraestructuras, inspectores de la OSD Puno iban a los centros, conversaban con ellos y le hacían una inspección orientativa a efectos de indicarles, oye, aquí te falta esto está muy bien, mejora este tema. De tal manera que el momento de la auditoría pudieran ellos sentirse con la tranquilidad
de que todo el trabajo y el esfuerzo que habían ellos realizado, tanto como ellos como productores, y el PENIPA también, iba a lograr llegar a buen término. Eso no significó que se pasara a la gente por agua tibia, porque fue el tema de capacitación y los otros debidamente exigentes, pero sí se les ayudó con todo el conocimiento necesario para poder ellos afrontar de manera positiva la habilitación sanitaria, el proceso de habilitación sanitaria. El FOCA 002 tuvo un formato similar en realidad, como les comento, que fue dirigido a Centro de Cultivos de la Selva Peruana, donde también hubo el tema de capacitación, el tema de levantamiento de planos y manuales, se les entregó ese tema, las inspecciones inopinadas o orientativas, de tal manera de poder, lo que se había hecho ya en teoría, ayudarlos a que puedan, lo que faltaba todavía por operativizar en los centros de cultivo, pudieran ellos llevarlo a cabo. Una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo es lo disímil que han resultado ser algunos de los manuales. Por ello, a través de la resolución de presidencia ejecutiva, la 064-2022, del 20 de julio de este año, se hicieron los lineamientos para la elaboración de los manuales técnicos en materia sanitaria para el desarrollo de la actividad acuícola. Estos lineamientos permiten que el acuicultor, que el desarrollador de los manuales, sepa qué es lo que tiene que contener, por un lado, el manual de buenas prácticas acuícolas y el manual de higiene y saneamiento, que, como dijimos ya anteriormente, terminan siendo los pilares para la gestión de mi centro acuícola y finalmente son parte vital del tema de la evaluación para la habilitación sanitaria. Estos manuales, ¿qué deben contener? Por un lado, en el tema de buenas prácticas acuícolas, la selección y acondicionamiento del medio, cómo voy a hacer el manejo de mis reproductores, la siembra de semilla, de ser el caso, el manejo del alimento, el manejo de la calidad del agua, la aplicación de productos veterinarios de uso acuícola, si es que son necesarios en mi centro acuícola, las medidas de transporte de bioseguridad, el almacenamiento de piensos e insumos, la capacitación del personal. Y por el lado de procedimientos de higiene o higiene y saneamiento, todo el acontecer referido a la limpieza y desinfección de mi centro de cultivo, de los maquinarios, perdón, de los botes, cajas y otros que utilizo en mi centro, el manejo de residuos, el control de plagas, el control de la calidad del agua. Todo ello está, como les comento, planteado dentro de estos lineamientos para la elaboración de los manuales. Cabe indicar que a través de la ventanilla única de acuícola pide dentro de los EIA que estén estos manuales. Se hizo las coordinaciones con Produce a efectos de poder realizar un evento de difusión y capacitación con los profesionales que elaboran los EIA y con los profesionales de Produce y de IREP. Asimismo, cabe indicar que bien a través de Produce, a través de IREPRO o de las oficinas sanitarias concentradas de Sanipes, se puede contactar con Sanipes, organizarse un grupo de productores, por ejemplo, y comunicarse con nosotros a efectos de desarrollar un taller para la implementación de los manuales de buenas prácticas de higiene y saneamiento. Con mucho gusto los atenderemos y les explicaremos los alcances de esta resolución de presidencia ejecutiva, la 064-2022. U otros temas que ustedes, con referido al tema de habilitación sanitaria, crean que es importante para ustedes desarrollar. Asimismo, un tema muy interesante es el tema de la simplificación administrativa. Comparto con ustedes algo realmente muy fresco del 24 de octubre de 2022, publicado en el Peruano el 27 de octubre de 2022, que es la resolución de presidencia ejecutiva 106-2022 SANIPES. A través de esta resolución se dispone la simplificación a través de la eliminación de varios requisitos del procedimiento administrativo número 13. Es este procedimiento número 13, lo vamos a ver luego, a través del cual un administrado solicita la habilitación sanitaria de un centro de cultivo. ¿Qué es lo que se ha eliminado a través de esta resolución de presidencia ejecutiva?
el plan o programa de siembra o cosecha, el requisito o la solicitud del plano de ubicación realizado por arquitecto o ingeniero civil, el plano de instalaciones sanitarias y en el caso del cultivo para concha abanico, que es el único que lo pide, el plan de análisis de peligros y control, más conocido por todos como HACCP. ¿Cómo queda esto? El TUPA de Sanipes está aprobado a través del Decreto Supremo 025-2015 produce. A través del procedimiento número 13, que es el de habilitaciones sanitarias de centros acuícolas, consignaban todos los requisitos que el administrado tiene que presentar para poder solicitar la habilitación de su centro de cultivo. Teníamos aquí la solicitud dirigida a la dirección, la copia legalizada o fedateada de la resolución emitida por DIREPRO, si estamos hablando de un AMIPE, el programa de higiene y saneamiento, el programa de buenas prácticas en acuicultura, el pago por derecho de trámite. Si yo, por ejemplo, soy un cultivo que estoy haciendo trucha, o estoy haciendo peces en la selva, por ejemplo, debí añadir la memoria descriptiva, los juegos de planos de ubicación, distribución de área y plano de instalaciones sanitarias. Y si yo estoy haciendo o estaba haciendo un cultivo de concha abanico, tenía que hacer del 1 al 6 todo esto y añadir el plan HACCP. Ya el 2021, a través de la resolución de presidencia ejecutiva, la 034-2021, se había eliminado el requisito de certificado de habilidad. Es decir, dentro de los requisitos, no lo he puesto aquí, pero se solicitaba, tenía que presentar el ingeniero que había levantado los planos un certificado de habilidad, que lo sacaba en el colegio de ingenieros. Y eso se eliminó. También se eliminó el tema de presentar la copia, lo siguen haciendo algunos, y bueno, no está mal, pero ya no es necesario presentar la copia de la resolución, sino basta indicar con claridad el número de la resolución, con la cual el ente competente, en este caso, por ejemplo, si son AMIPE DIREPRO, entrega la concesión o autorización. E igualmente, con esta resolución de presidencia ejecutiva, ya no era necesario presentar el voucher, sino bastaba con indicar la fecha y número de la constancia de pago. Añadimos a esto que la resolución de presidencia ejecutiva, la 106-2022, que hemos comentado hace un instante, elimina el plan o programa de siembra de cosecha, ya no es necesario presentarlo, elimina el plano de ubicación, elimina el plano de instalaciones, nos quedamos solamente con el plano de distribución y elimina, en el caso de si soy para un cultivo de concha abanico, elimina la presentación de la constancia HACCP. Perdón, del programa HACCP. Creemos que estas, en el devenir, porque todo esto es dinámico en realidad, en el devenir, en el tiempo, la eliminación o la simplificación de estos requisitos favorecen y ayudan a los acuicultores en la búsqueda de la formalización. En la medida que todos, repito, estamos interesados en que la acuicultura en el Perú sea exitosa, sea eficiente, para la tranquilidad de ustedes como productores, del país como general, porque al final es el país el que se pone en vitrina a través, obviamente, de sus acuicultores, y queremos, tanto para nuestro mercado interno como para el mercado externo, brindar siempre un alimento de calidad y un alimento inocuo, que finalmente ese es el objetivo al cual debemos tender, porque somos responsables en todo momento de que lo que estamos produciendo no vaya a hacer daño a nadie. En nuestras manos, de alguna medida, está la salud de otras personas. Debemos tener el cuidado pertinente al respecto. Brevemente, para comentar, si no se ha hecho antes, cómo se realiza la cadena de presentación de documentos a Sanipes para el tema de la habilitación sanitaria. Con el expediente armado, que como hemos comentado, aquí están los documentos que va a presentar, la solicitud dirigida a la dirección, el número de la resolución. Algunos agricultores lo hacen, adjuntan todavía la resolución emitida por DIREPRO o por PRODUCE, o si no, simplemente coloco el número de la resolución, el número de las constancias de pago, programa de higiene y saneamiento, programa de buenas prácticas, el plano, como hemos dicho ya que hemos eliminado, y todo ello de manera virtual en una carpeta se introduce electrónicamente o a través de la mesa de partes de Lima, trámites doc@sanipes.gov.pe, o a través de las oficinas sanitarias desconcentradas. Ellos lo van
En esta documentación es importante poner en claro un correo electrónico y un teléfono. El correo electrónico, ¿por qué? Porque a través de ese correo electrónico va a realizarse la comunicación entre la institución y ustedes con respecto al tema de la emisión del documento habilitante. El teléfono es importante también porque dado el momento, y vamos a verlo ahora en el flujo, el inspector va a comunicarse con ustedes para gestar la auditoría sanitaria. Ha pasado, aunque ustedes no lo crean, administrados que han presentado documentos y no consignan correo electrónico o no consignan un teléfono, lo cual hace que el expediente tenga que ser devuelto, contactar de alguna manera al administrado o a alguien que lo conoce para que pueda formalizar ese tema. Entonces, importante, presentar la documentación pertinente y consignar teléfono, consignar un correo electrónico de manera legible, por favor. Una vez que ingresa la documentación, esta es trasladada a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones, a la subdirección, y se designa un evaluador que es el que va a atender su expediente. Este evaluador va a ser, valga la redundancia, una primera evaluación documentaria y va a indicar frente a ello dos opciones. Si hay algo que es incongruente, va a ser devuelto al administrado. Ha sucedido, por ejemplo, con algunas empresas o, por ejemplo, lo que sucede es que yo administrado contrato los servicios de alguien para que me haga los manuales. Y a veces cometo el error de recibirlos y no revisarlos. Y nos ha pasado en el norte con una empresa que presentó para habilitación sanitaria del centro de cultivo y adjuntó un manual de una planta de congelado. Obviamente la documentación fue devuelta al administrado para que subsane este tema y coloque el manual que corresponde a su centro de cultivo, porque no está habilitando una planta, sino está habilitando un centro de cultivo. Bueno, finalmente el administrado lo realizó. Se le da un plazo pertinente para que pueda regularizar este tema, suelen hacerlo, y entonces ya una vez verificada la documentación, se comunica vía una plataforma ISAGI, que es la que estamos utilizando nosotros, con la OD o la OSD que va a hacerse cargo de la evaluación. Por ejemplo, si fuera un cultivo en Puno, nos vamos a comunicar con la OSD Puno para que ellos se comuniquen con el administrado. Si fuera langostino, que suele ser pues en el norte, nos comunicaremos con la OSD de Tumbes para que se comunique con el administrado y fije fecha para la auditoría. Una vez fijada la fecha de la auditoría, nos comunican habilitaciones y habilitaciones por escrito formaliza a través de un oficio la fecha de la auditoría. Aquí algo muy importante, porque también ha sucedido. Como consejo, porque obviamente el administrado es libre de actuar como estime pertinente dentro de sus derechos, presenten la documentación cuando estén ustedes seguros de poder pasar la auditoría. De tal manera que se gestiona esto lo más rápido posible para el bien del centro de cultivo, definitivamente. Pero vuelvo a repetir, el administrado, ejerciendo sus derechos, puede presentarlo en el momento que crea pertinente, pero sugiero que en realidad cuando esté preparado para pasar la auditoría. ¿Y a qué digo que esté preparado para pasar la auditoría? Que es el paso al que seguimos. Una vez coordinada la fecha de auditoría, el inspector se va a hacer presente en el centro de cultivo, o en unos casos, dada la distancia y si hay los medios pertinentes, hará una auditoría remota para evaluar el centro de cultivo, evaluar que sus procedimientos, sus procesos están de acuerdo con la norma sanitaria, evaluar su manual de higiene y saneamiento, evaluar su manual de buenas prácticas y cómo lo están ellos aplicando en su centro de cultivo. Por lo tanto, el inspector no va a inventar nada. El inspector lo que va a hacer es verificar cómo el centro de cultivo está trabajando. Va a ver cómo están ustedes trabajando. Y te digo esto porque ha habido centros de cultivo, me tocó a mí evaluar un centro de cultivo que tenía 14 observaciones en la auditoría. Entonces, a mí, mi primera pregunta que yo me hago es cómo un centro de cultivo que está pasando su auditoría, que supuestamente tengo mi centro de cultivo OK para pasar la auditoría, tiene 14 incumplimientos en esta. Entonces, por ello lo que les comentaba hace un instante, preparen su centro de cultivo, prepárense ustedes de tal manera de poder pasar la auditoría de manera satisfactoria. Y eso implica también, como consejo, porque es importante formar cuadros, que haya un jefe de calidad, un encargado de calidad, que tenga las competencias para desarrollar el programa de aseguramiento de la calidad, el manual de buenas prácticas, el manual de higiene y saneamiento. Hoy por hoy, dada el tema de la pandemia, de la cual ya aparentemente estamos saliendo, hay una cantidad enorme
de cursos virtuales. Yo recuerdo que antes era, hablo 2015, 2016, prácticamente impensable esto. Tú querías hacer un curso, tenías que hacerlo presencial. Y a veces si estabas en cultivo, por ejemplo, en Tumbes, Sechura, y el curso lo organizaba una universidad de Lima, en Lima, Dios mío, para venir era todo un tema. Hoy por hoy, felizmente, con este tema de la virtualidad, el acceso a la educación virtual se ha maximizado. El formar capital humano no es un gasto, es una inversión. Porque en la medida que tengamos un capital humano formado, tendremos gente que será capaz de dilucidar qué es lo mejor que pueden hacer para su centro de cultivo. Así que fortalezcan a sus responsables de calidad, involucren a todo el personal. Eso no significa que el jefe de calidad sea el que sabe al revés y al derecho los manuales y que el operario no. El operario tiene que conocer también, porque el operario tiene que ser suyo, porque finalmente es el que tiene el contacto el día a día con los peces, con la concha, con la poslarva, con las redes, etcétera. Por tanto, tiene que estar, él tiene que ser suyo también todo este tema de procedimientos. Evaluados los documentos, hay dos opciones, definitivamente en la auditoría. Uno, que no hay incumplimientos a la normativa sanitaria vigente, y nos vamos por acá, entonces se emite el protocolo inmediatamente, o que durante la auditoría se han encontrado incumplimientos, observaciones, en las que se indique, por ejemplo, que está en adecuación con la normativa sanitaria vigente. Por ejemplo, un almacén de alimentos donde yo tenga también guardado redes. Yo tengo un almacén para redes y un almacén para alimentos. Un procedimiento de lavado, el baño carente de un procedimiento de lavado de manos, carente de jabón, por ejemplo. Obviamente, si yo utilizo gel higiénico y no me higienizo las manos, puede ser motivo de que transmita o transfiera algún tipo de bacteria u otro a las siguientes fases, inclusive a mí mismo, ¿no? El comer puede generarme un problema estomacal. Entonces, todos estos temas son preventivos. O sea, la idea es justamente actuar antes de que suceda. Por ello, implementamos estos manuales de buenas prácticas y de higiene y saneamiento. Entonces, si hay esos incumplimientos, el administrado tiene un plazo de 10 días para levantar esos incumplimientos. ¿Qué significa? Que si hay la observación A, B y C, a la observación A yo te voy a indicar cómo lo he levantado y adjuntar las evidencias de cómo he levantado yo esa observación. Si, por ejemplo, el almacén está desordenado y había mallas y había también alimento, y es almacén de alimento, pues bien, la acción correctiva va a significar trasladar las mallas o el material de cultivo al almacén de cultivo y el almacén de alimentos queda como tal, para alimento. Ordenado, las distancias hacia las paredes, distancias hacia el techo. Tomo una foto a mi almacén ya ordenado y lo adjunto como parte de mis evidencias. Eso se ingresa como un documento en que se han levantado las observaciones al acta sanitaria tanto, donde se puso tal observación y estoy levantando las observaciones, se evalúan estas y se comunica nuevamente a la OSD responsable que realice la inspección de verificación de subsanación de incumplimientos. Esto genera un nuevo documento, acta informe, donde obviamente hay dos acciones. Si los incumplimientos persisten, el expediente se cierra y obviamente no se entrega protocolo de obligación alguna. Si el inspector verifica que realmente se han subsanado los incumplimientos, lo indica en el informe y en el acta, se evalúa y se genera el protocolo de habilitación sanitaria. Este es un procedimiento que debe tomar más o menos 18 días aproximadamente, que, repito, ¿dónde encontramos algunos atoros? Por ejemplo, que se comunica al inspector, bueno, está por un lado sujeto a la carga del inspector, también que el inspector se comunica con el administrado y el administrador dice, no, no, ¿sabes qué? Todavía en 10 días, en 8 días, y vamos sumando tiempos, ¿no? Entonces, por ello digo, solamente como un consejo, que es importante que el centro de cultivo esté preparado para la auditoría. ¿Con qué nos quedamos finalmente? La habilitación sanitaria es importante porque nos ayuda a nosotros a garantizar que el producto, dentro de la gran cadena que hemos visto, que hay varios actores, cumplimos con nuestra parte de entregar alimentos que sean inocuos y que no contaminen a nadie. Permite también a la otra parte, quien me va a comprar, tener la tranquilidad
de que estoy comprando un producto que viene de un centro que está llevando a cabo sus buenas prácticas, su higiene y saneamiento, y por lo tanto está acorde con la normativa sanitaria vigente. Nos permite asimismo lograr tentar mercados extranjeros. Y finalmente, estamos acometidos con este tema de la reducción de la brecha sanitaria, para lo cual hemos ido implementando a través del PENIPA y a través de algunas resoluciones administrativas, de resolución de expresa ejecutiva, la disminución de requisitos para justamente poder ayudar y favorecer a nuestros amigos cultivadores. Esto lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes a esta reunión virtual denominada Habilitación sanitaria de centros de producción acuícola.